Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos envió una flota a la Antártida. La misión, sobre el papel, parecía rutinaria. Pero allí en el fin del mundo, tuvieron que soportar el ataque de unos misteriosos objetos voladores. Después, todo el incidente desapareció de los informes oficiales. Como si nunca hubiera sucedido. ¿Qué fue exactamente lo que tuvo delante el ejército estadounidense? ¿Y siguen esas cosas escondidas bajo el hielo antártico? En agosto de 1946, Estados Unidos puso en marcha una operación sin precedentes con destino al continente antártico. La misión se llevó a cabo con las unidades navales más selectas, perfectamente equipadas y con armamento pesado. Al mando estaba el almirante Richard Byrd. De cara a la opinión pública, el objetivo era la investigación científica y el adiestramiento militar. Pero esa era solo la fachada. En realidad, la operación arrastraba otros objetivos mucho más delicados. Uno de ellos era reforzar la presencia de Estados Unidos en la Antártida y apuntalar futuras reclamaciones de soberanía. Algo que el propio gobierno había negado en repetidas ocasiones. Otro objetivo consistía en localizar y destruir una supuesta base secreta de la Alemania nazi, y si se presentaba la oportunidad, apropiarse de sus armas experimentales. Los informes de inteligencia hablaban de numerosos objetos voladores no identificados que aparecían con frecuencia en la zona del Polo Sur. En Washington sospechaban que podían tratarse de vuelos de prueba de la derrotada Alemania. Por eso enviaron a Byrd para comprobarlo personalmente. Retrocedamos ahora hasta diciembre de 1938. Europa se prepara para la guerra. Alemania destina enormes recursos a la búsqueda de reliquias que, según se creía, poseían poderes sobrenaturales. Una de esas expediciones fue la del buque SS Star Balance, enviado en una misión ultrasecreta a la Antártida el 17 de diciembre de 1938. En ese viaje no solo embarcaron científicos e ingenieros. También viajaban miembros de sociedades esotéricas y figuras políticas ligadas al nacionalismo más radical. Creían en la existencia de un pueblo muy avanzado, los arios, que viviría en el interior de la Tierra. Y que una de las entradas a ese mundo oculto se encontraba en la Antártida. La misión secreta del barco consistía en localizar un lugar adecuado para construir una base subterránea. Desde allí intentarían establecer contacto con esos supuestos habitantes del interior. Una vez logrado ese primer paso, su intención sería negociar el acceso a una tecnología desconocida para el resto de la humanidad. Durante las 3 semanas posteriores a su llegada, los alemanes elaboraron mapas detallados de cientos de kilómetros cuadrados del continente helado. A unos 240 kilómetros hacia el interior, desde la costa, los exploradores descubrieron lo que bautizaron como un oasis polar. Era una zona de unos 780 kilómetros cuadrados. Sin hielo. Con agua templada. Y para sorpresa de todos, con vegetación. El borde de aquel territorio estaba rodeado de respiraderos geotérmicos que mantenían una temperatura estable incluso en medio del clima extremo de la región. Era un lugar ideal para levantar una base secreta. Y especialmente apropiado para el despliegue de submarinos U-Boat. Poco después el régimen nazi decidió construir allí la estación 211. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, la base se habría ido ampliando hasta convertirse en un complejo de gran tamaño, similar a una pequeña ciudad. Al principio estaba pensada como una avanzadilla ofensiva, capaz de lanzar misiles y operar submarinos. Pero cuando la guerra empezó a torcerse, el lugar habría pasado a servir de refugio. Según se contaba, en los últimos meses del conflicto grandes cantidades de equipos, suministros y personal fueron enviados a la Antártida. Al mismo tiempo, miles de miembros del régimen nazi consiguieron escapar de la justicia. Muchos fueron trasladados en secreto a Sudamérica, sobre todo a Argentina. Uno de ellos fue Hans Kammler, responsable de los programas de armamento más secretos de Hitler. Junto con su equipo de ingenieros, construyó 2 aviones de transporte de largo alcance llamados J-390. Tenían autonomía para volar más de 6.000 kilómetros. Sin embargo, a partir de abril de 1945, Kammler y uno de esos aparatos desaparecieron sin dejar rastro. Pocos meses más tarde se registraron miles de avistamientos de ovnis en toda Sudamérica. El gobierno de Estados Unidos empezó a temer que Kammler y sus científicos hubieran logrado llegar a la Antártida. Y que, desde una base subterránea, estuvieran desarrollando y fabricando nuevas armas.
No había pruebas concluyentes, pero los rumores no dejaban de crecer. Y solo había una forma de comprobarlo: viajar hasta el Polo Sur. El 15 de noviembre de 1946, la flota bajo el mando de Byrd zarpó con casi 5.000 hombres y 13 barcos. Entre ellos, un moderno portaaviones con decenas de bombarderos y cazas a bordo. Al llegar, comenzaron de inmediato la construcción de una base llamada Little America. La operación estaba prevista para durar entre 6 y 8 meses. Pero, tras apenas 40 días, la base fue evacuada. Toda la fuerza se retiró. Una misión enorme, costosa, estratégica, acabó de forma abrupta. Cuando el grupo de combate de la Marina se retiró de la Antártida, los rumores se dispararon. Se hablaba de descubrimientos extraños. De accidentes graves. De algo tan serio que había obligado a suspender la misión antes de tiempo. ¿Qué había ocurrido realmente? Byrd se presentó ante la prensa. Y en lugar de desmentir los rumores, expresó una profunda preocupación por la posibilidad de ataques aéreos contra el territorio estadounidense. Aquellas palabras no encajaban con el papel de un simple explorador del clima. Y de hecho la realidad iba mucho más lejos. Byrd advirtió de que Estados Unidos debía organizar con urgencia un sistema de defensa frente a un posible enemigo. Señaló que el país podía ser atacado por objetos voladores capaces de alcanzar velocidades, según sus propias palabras, más allá de lo imaginable. En entrevistas posteriores, el almirante repitió esas advertencias. Cuando regresó a Washington, fue citado de inmediato para ser interrogado. Aunque antes había realizado varias declaraciones públicas, tras una larga investigación guardó un silencio absoluto sobre la operación. Toda la documentación relacionada fue clasificada como secreto máximo. Cualquier militar que hablase del tema se arriesgaba a ir a prisión. La Marina publicó luego un informe breve sobre los logros científicos de la misión. Reconoció que algunas personas habían muerto, pero sin dar cifras. Aseguró que todos los fallecimientos se debieron a accidentes. Y que los cuerpos habían sido enterrados allí mismo. Además, el propio Byrd desapareció durante 3 horas en uno de sus vuelos de reconocimiento. La explicación oficial fue sencilla: un fallo en la radio. Y la cancelación de la operación se atribuyó al mal tiempo. Eso fue todo lo que se hizo público. Pero quedaban demasiadas incógnitas. En especial, esas 3 horas perdidas. Y la sensación de que el almirante había vivido algo que él mismo no sabía cómo contar. Byrd era conocido por su disciplina a la hora de tomar notas. Sin embargo, al regresar a Estados Unidos, todos sus diarios personales fueron requisados y declarados secretos. Por suerte, las autoridades pasaron por alto un cuaderno que el propio Byrd entregó a su hijo poco antes de morir. Y si lo que se narra en esas páginas fuera cierto, nuestra visión del mundo cambiaría por completo. En su relato, Byrd despega a primera hora de la mañana. El tiempo es estable. Todos los sistemas funcionan con normalidad. A más de 700 metros de altura realiza el primer informe por radio al centro de mando. Poco después aprecia unos colores extraños en la superficie nevada. No están muy definidos, pero lo suficiente como para hacerle dar la vuelta y observarlos mejor. Byrd mantiene el contacto por radio con la base. De repente los instrumentos se vuelven completamente locos. Las 2 brújulas empiezan a girar sin control hasta volverse inútiles. El piloto se ve obligado a orientarse por la posición del sol. Aún así, sigue distinguiendo la base a lo lejos. Los mandos del avión se vuelven pesados. Byrd teme que las alas se estén cubriendo de hielo. Pero como no detecta un peligro inmediato, decide seguir adelante hacia la cordillera que tiene delante. Al cabo de un rato confirma que se trata de una formación rocosa que nunca había visto hasta entonces. Tras cruzar las montañas, inicia un descenso suave. Y entonces sucede lo imposible. Bajo el aparato se abre un valle verde, con un río estrecho que lo atraviesa. Sin hielo. Sin nieve. Una imagen que no debería existir en la Antártida. A la izquierda del avión, Byrd distingue un bosque denso en la ladera de una montaña. Los equipos de navegación siguen fuera de servicio. El giroscopio oscila sin control. Byrd baja aún más. Quiere verlo mejor. Describe la superficie verde como una capa de musgo o de hierba baja. La luz parece distinta.
El suelo se ve perfectamente a pesar de que el sol ya no es visible en el cielo. Lo que más le inquieta es la pérdida total de referencias de posición. Sin embargo, pronto esa preocupación se ve sustituida por algo mucho más desconcertante. En el valle un animal enorme está pastando. Al principio le parece un elefante. Pero al acercarse se da cuenta de que no es lo mismo. Desciende hasta unos 300 metros y utiliza los prismáticos. Lo identifica como una criatura muy parecida a un mamut. Informa por radio a la base. Después el avión sigue su curso sobre praderas interminables teñidas de verde. Al cabo de casi media hora, Beth se da cuenta de que ya no tiene sensación de frío. El cristal de la cabina ha dejado de empañarse. No queda rastro de hielo en las alas. Se quita los guantes y toca el parabrisas. Lo nota templado. El termómetro exterior marca unos 23 grados. Una temperatura imposible para la Antártida. Los instrumentos de navegación vuelven a funcionar. Pero la radio sigue en silencio absoluto. Beth continúa volando una hora más. El paisaje se vuelve cada vez más parecido al campo abierto. Y en el horizonte aparece una ciudad. Llena de luces. De gran tamaño. En ese momento el avión empieza a vibrar con fuerza. Beth agarra los mandos, pero ya no responden. Tiene la sensación de que el aparato flota. Como si hubiera perdido el peso. Entonces desde ambos lados, se le acercan dos objetos con forma de disco. Se mueven rápido. Despiden una luz intensa. No emiten ningún ruido. Beth intenta girar. No lo consigue. El motor deja de funcionar. Aún así, el avión se mantiene en el aire. Como si una fuerza invisible lo guiara. Los discos se acercan tanto que Beth puede ver con claridad los símbolos que llevan. Es una esvástica. El emblema del régimen nazi. En ese instante la radio, que llevaba más de una hora muerta, vuelve a activarse. Entre un fuerte ruido de fondo, se escucha una voz que habla en inglés con acento alemán. Bienvenido, almirante, a nuestro territorio. Su avión aterrizará en unos minutos. No se preocupe. Está bajo nuestra protección. Tras ese mensaje el aparato desciende de forma suave, sin que Beth toque los mandos. Al aterrizar, lo reciben varios hombres altos, rubios, de aspecto extraño. Le invitan a subir a una especie de plataforma flotante que se desliza por el aire. Avanza a gran velocidad hacia la ciudad. Allí, un ascensor desciende hacia las profundidades. Le espera una reunión con el dirigente de aquel lugar. En una sala amplia, frente a una mesa larga, le aguarda un hombre anciano. Invita a Beth a sentarse. Comienza a presentarse como miembro de un pueblo llamado los arianos. Asegura que llevan mucho tiempo observando a la humanidad. Y que, por fin, han decidido intervenir. El anciano le explica que los seres humanos aún no están preparados para controlar la energía atómica. Y que corren el riesgo de destruirse a sí mismos. Cuenta que cada vez que intentan acercarse a la superficie, sus naves son perseguidas y atacadas por cazas. Por eso han elegido a Beth como mensajero. Por su fama. Por el respeto que inspira. Después de transmitirle su advertencia, el almirante es escoltado de vuelta a su avión. Poco después, una voz en la radio le comunica que recupera el control del aparato. Cuando Beth regresa a tierra firme en marzo de 1947, es interrogado durante horas. El mensaje del anciano se remite al presidente Harry Truman. A partir de ese momento, se le ordena guardar silencio absoluto sobre la misión. Y así lo hace. El almirante no vuelve a hablar en público de lo sucedido. Su última anotación en el diario aparece años más tarde. En ella escribe que siente la muerte acercarse. Pero también confía en que, igual que termina la noche helada, la luz de la verdad acabará imponiéndose. Y que las fuerzas de la oscuridad caerán. 3 meses después, Beth muere. Su hijo, Richard, encuentra el cuaderno secreto y lo publica cumpliendo la voluntad de su padre. 18 meses más tarde se firma el Tratado Antártico. A partir de entonces nadie puede viajar libremente a la región. Solo se permite la entrada con autorización de uno de los 12 países firmantes. Incluso así, el acceso queda restringido a zonas muy limitadas.
Después de todo esto surge la pregunta. ¿Existió de verdad una base secreta nazi en la Antártida? ¿Hay una civilización oculta bajo el hielo? Según unos documentos filtrados en 1991, en la base de Little America las cosas empezaron a volverse muy extrañas apenas 2 días después de la llegada. Unas luces muy intensas aparecían en el horizonte. Muchos marineros pensaron que se trataba de barcos que se aproximaban. Pero la flota ya se encontraba más allá del círculo polar. En un área aún no explorada. Esas luces se elevaron hacia el cielo con un ángulo de 45 grados. A gran velocidad. Fuera del alcance del radar. 3 horas después aparecieron 5 manchas grises en el firmamento. Avanzaron directamente hacia la flota. La artillería antiaérea y los cañones automáticos de 20 milímetros abrieron fuego. No sirvió de nada. Un operador de radio del USS Brownsen relató que los objetos parecían salir directamente del fondo del mar. Otros testigos confirmaron lo mismo. Aseguraban que aquellas cosas salían disparadas desde las profundidades hacia el cielo a velocidades espantosas. Uno de esos objetos pasó rozando el mástil de un barco. La antena vibró con violencia a causa de la turbulencia. Un helicóptero que había despegado desde otro buque de la flota, el USS, fue alcanzado por una especie de rayo de energía. La aeronave se desintegró en el aire. A unos 16 kilómetros de allí, el destructor USS Maddox se incendió súbitamente y se hundió. Los informes describen ese ataque como el primero de una serie de incidentes que se prolongaron durante semanas. El día 26 de aquel mes se produjo el último enfrentamiento con los objetos desconocidos. La flota recibió la orden de retirarse. Abandonó la zona con 6 meses de antelación respecto al plan original. Nunca llegó a aclararse qué eran exactamente esos objetos. Algunos militares sospechaban que podían ser armas nazis controladas desde una base oculta bajo el hielo. Lo cierto es que en la versión oficial, solo se menciona una pérdida de contacto con Bert durante 3 horas. Nada más. Ese vacío alimentó las teorías sobre una posible intervención de entidades no humanas. Y de hecho el comportamiento de esos objetos descritos en 1947 recuerda mucho al de los ovnis que se reportan hoy en día. Si realmente existe un mundo oculto bajo nuestros pies, quizá esos visitantes estén intentando advertirnos. Igual que, según el relato, hicieron con el almirante. En lugar de destruir esas naves extrañas, tal vez deberíamos escuchar el mensaje que traen. Nadie lo sabe con certeza. Y no es imposible que el destino de la humanidad esté en juego. La historia contiene todos los ingredientes clásicos. Platillos voladores. Bases nazis. Conspiraciones gubernamentales. Incluso la idea de una tierra hueca. Pero conviene tener algo muy presente, muchos detalles han sido manipulados. Para empezar, el supuesto diario secreto de Bert describe un vuelo sobre el Ártico, no sobre la Antártida. Además, hay diálogos enteros entre él y el anciano que parecen sacados de una película de 1937 titulada Horizontes Perdidos. En ese filme el protagonista habla con un líder espiritual y recibe un mensaje muy parecido. En 1964 se publicó un libro sobre la teoría de la Tierra hueca. Su autor, Seigmeister, utilizó el seudónimo de Raymond Bernard. Mencionaba con frecuencia al almirante Bert. Y cuando el famoso diario secreto salió a la luz, el prólogo llevaba la firma de Walter Seigmeister. El mismo hombre que durante años había difundido historias sobre civilizaciones ocultas en el interior del planeta bajo el nombre de Raymond Bernard. La prueba más evidente de que el diario no es auténtico está en el estilo. Está lleno de signos de exclamación. En los textos que sí se sabe con certeza que escribió Bert, incluso cuando narra experiencias difíciles, mantiene siempre un tono sobrio. Sin excesos. Sin dramatismo. ¿Qué ocurre entonces con la presencia nazi en la Antártida? La expedición alemana de 1938 tenía un objetivo oficial muy claro: encontrar zonas adecuadas para la caza de ballenas y asegurar el suministro de aceite de ballena para la industria del país. Si hubo una misión nazi en los polos antes de la guerra, lo más probable es que se tratase de un esfuerzo logístico. En aquel momento el conflicto aún no había estallado. El líder alemán solo se estaba preparando.
Sabía que en caso de bloqueo, el país tendría dificultades para conseguir grasas y combustibles. Quería asegurar rutas y recursos. Es verdad que la expedición proclamó la soberanía alemana sobre una región polar. Y muchos creen que allí se construyó una base secreta. Sin embargo, hasta hoy no ha aparecido ninguna prueba sólida de que existiera tal instalación. En cambio, sí se han encontrado restos nazis en el Ártico. Eso explicaría por qué la historia ha seguido transmitiéndose de boca en boca. En cuanto al silencio del gobierno estadounidense, está claro que no contó todo. La operación naval tenía objetivos militares además de científicos. Y no interesaba revelar todos los detalles. Byrd, por su parte, nunca aclaró nada públicamente. Más allá de unos comentarios ambiguos recogidos por el diario chileno El Mercurio. Aquel texto se publicó en español. Y cuando se tradujo al inglés, las frases sonaron todavía más crípticas. La leyenda creció a partir de ahí. En realidad, Byrd nunca afirmó que existiera un aparato capaz de volar de un polo a otro a velocidades increíbles. Solo advirtió de la posibilidad de ataques aéreos desde las regiones polares y pidió que Estados Unidos estuviera preparado. La operación Igjum contó además con un grupo de periodistas alrededor de 12. Dado que sobre el terreno no se produjeron tantos hechos espectaculares, algunos corresponsales pudieron adornar sus crónicas. Era mucho más atractivo hablar de misterios en el hielo que repetir, día tras día, que no ocurría gran cosa. Por ejemplo, Byrd sí encontró un pequeño lago con una temperatura extraña y presencia de algas. Pero algunas noticias convirtieron ese detalle en una escena casi fantástica, un oasis de lagos de color azul intenso en medio de un desierto blanco interminable. Con el tiempo, la exageración fue en aumento. Muchos señalan también el papel de la Unión Soviética en esta historia. Tras la caída del régimen, se desclasificaron millones de documentos. Entre ellos, un informe de 1947 que describía la operación Igjum. Muchos analistas soviéticos interpretaron que se trataba de una misión para localizar y destruir una base nazi superviviente. Es posible que confundieran el enorme despliegue de armamento con la presencia de ovnis. Y la teoría terminó por consolidarse. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Hay realmente visitantes misteriosos vigilando algo bajo el hielo? ¿O todo es el resultado de la desinformación, de errores de interpretación y de mitos que se alimentan unos a otros? Por ahora, la única forma de saber la verdad sería viajar hasta allí y comprobarlo. Pero incluso hoy, el acceso sigue siendo limitado. Y por razones que nadie termina de explicar, la respuesta continúa oculta.